Buenos días tengan todos los estudiantes y familiares de la Escuela Pedagógica Tania la Guerrillera que nos acompañan en la mañana de hoy. Mi nombre es Rosa Margarita Hernández Lopetegui y pretendo compartir con ustedes una videoclase de la asignatura de Español Literatura de segundo año de la carrera en las diferentes especialidades. Como ustedes conocen, el día de ayer conmemoramos el 168 aniversario del natalicio de José Martí, nuestro apóstol nacional. Quisiera invitarlos a visualizar un video sobre los datos de la vida y obra de este gran hombre. Disfrútenlo. El silencio del monte va. Un 28 de enero del año de 1853, nace en La Habana, Cuba, el político republicano, demócrata, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano José Martí. A la edad de 12 años, él empieza sus clases de poesía. El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos y tras el inicio de la Guerra de los 10 años y el encarcelamiento de su mentor, inició su actividad revolucionaria. Publicó una gacetilla, El Diablo Cojuelo, y poco después una revista, La Patria Libre, que contenía su poema Abdalá. A los 16 años, Martí fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país. Él fue además el organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Logró poner en marcha un proceso de independencia pese al embargo de sus barcos por parte de los Estados Unidos. Pudo partir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba. Fue abatido por las tropas realistas cuando contaba con 42 años. Martí es, junto a Bolívar y San Martín, uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Él mantenía una visión política liberal y democrática, y su obra mostraba prioridades como la unidad de todos los cubanos como nación en el proyecto cívico republicano de posguerra, la terminación del dominio colonial español y evitar una expansión estadounidense. El poder persuasivo de Martí le llevó también a consolidarse en el seno de sus compatriotas, valiéndole el reconocimiento y la confianza de Cuba. José Martí murió el 19 de mayo de 1895 durante un enfrentamiento armado y fue sepultado finalmente en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba el 27 de mayo de ese mismo año. Su nombre y su apellido son fusil contra fusil. ¿Qué les parece el video? Evidentemente Martí es un hombre de talla universal. Es un político revolucionario, orador, escritor por excelencia. Martí cultivó desde la literatura todos los géneros, la poesía, la prosa, el ensayo, y específicamente queremos hablar de su oratoria. Martí utilizaba un lenguaje claro, preciso, era un orador por excelencia. Martí nunca puso una palabra equivocada. La palabra de Martí siempre fue precisa en el momento preciso. Y evidentemente eso es lo que pretendemos en esta serie de videoclases. Pretendemos más que ir pareados al nivel de contenidos que aparecen en los programas, que ustedes sean capaces de desarrollar las 4 macrohabilidades de la comunicación. Que esas 4 macrohabilidades de la comunicación son hablar, leer, escuchar y escribir. Macrohabilidades que evidentemente deben formar parte de todo ser humano, de todo comunicador, pero más que todo eso, de todo maestro. Estas macrohabilidades de la comunicación deben formar parte y deben salir desde que ustedes salgan de nuestras aulas formadas y con un desarrollo óptimo de ellas, para que después de graduados puedan enseñar
con calidad. Bien, para la clase de hoy proponemos como asunto de la misma, recordando contenidos de la unidad número 1, el mundo y la cultura mediados por el texto y los textos. Vamos a darle un tiempo para que puedan anotar el asunto. Recordando contenidos de la unidad número 1, el mundo y la cultura mediados por el texto y los textos. Como ustedes deben recordar, en esta unidad estuvimos trabajando todo lo referente al texto, las características que debe poseer un texto, la clasificación de los textos. En estas clases de esta unidad también trabajamos con la lectura, comprensión y análisis y construcción de diferentes tipos de textos en los que ustedes pudieron desarrollar habilidades con la expresión oral y escrita. También vimos las diferentes clasificaciones de los textos y de las diferentes clasificaciones que existen, nosotros siempre nos detuvimos en observar la definición de Marina Parra. Marina Parra, que es una escritora española, pero que además es profesora de la enseñanza de la lengua. Y vamos a observar detenidamente cómo define Marina Parra el texto. Dice así: cualquier secuencia coherente de signos lingüísticos producida en una situación concreta por un hablante y dotada de una intencionalidad comunicativa específica y de una determinada función cultural. Independientemente de toda esa definición, ustedes se identifican más con que para ustedes el texto es aquel conjunto de oraciones que giran en torno a una idea central y que tiene como elemento de marcador el punto y aparte. Para ustedes el texto es evidentemente eso, independientemente que trabajemos con la definición de Marina Parra. También deben recordar que el texto no puede estar desligado del contexto. ¿Por qué? Porque siempre entre ellos hay una unidad indisoluble. No podemos desligar el texto del contexto porque siempre en un texto está la intención del hablante, pero además de la intención del hablante se produce el texto en un momento y en un tiempo determinado. Es por ello que el contexto es muy importante ligado al texto. También debemos recordar que existen diferentes tipos de contexto: el contexto literario, el contexto psicológico, el contexto social. Todas las personas pudieran producir un texto en diferentes contextos. Entonces, también debemos recordar que todo texto posee una serie de cualidades que debe tener: claridad, unidad, coherencia, énfasis, que todas ellas tienen que formar parte de esa estructura interna de un texto y que por su parte la estructura externa debemos siempre cuidar de que exista un margen, una sangría, de que todos los signos estén ubicados en el lugar que corresponde, porque evidentemente eso entorpecería la comunicación. Ahora bien, habíamos dicho que existían diferentes clasificaciones de los textos, pero de la misma manera que existen diferentes clasificaciones, existen diferentes criterios de clasificaciones. Es decir, que cuando vayamos a clasificar los textos vamos a tener que tener en cuenta los 4 criterios de clasificación. Los textos los vamos a poder clasificar según su forma locutiva, según su función comunicativa, según su estilo y según su código. Cuando vamos a hablar de los textos según su forma locutiva, los textos pudieran ser dialogados, narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Este es un contenido que realmente se trabaja mucho desde la enseñanza primaria. Nosotros lo estamos trabajando en este programa de estudio y les va a servir mucho para después de graduados en su perfil profesional llevarlo a las aulas. Los textos dialogados evidentemente son aquellos que tienen que ver con la conversación, son textos en los que se establece el diálogo. Los textos narrativos son aquellos en que predomina el verbo como en tiempo pretérito y copretérito y siempre se cuenta una historia. En los textos descriptivos
se pinta con palabras, se describe un objeto. ¿Qué sucede en los textos expositivos? Se exponen ideas, argumentos, y de esa misma manera en los textos argumentativos también se dan valoraciones, se dan argumentos. Bien, entonces los textos según su función comunicativa. ¿Qué pasa con los textos? Clasificarlos por la función comunicativa. Ellos pueden ser informativos, expresivos, poéticos y apelativos. Bueno, en los textos informativos son aquellos que estamos escuchando a diario, son esos textos que nos informan, que nos actualizan, son los textos que nos encontramos en la prensa plana, nos encontramos en la televisión. Los textos expresivos. ¿Cuáles son los textos expresivos? Son aquellos que expresan sentimientos, estados de ánimo. Los textos poéticos son aquellos textos que desde el punto de vista literario tienen un gran sentido de la estética del lenguaje, tienen recursos expresivos que embellecen el lenguaje. Y los textos apelativos son aquellos que evidentemente el autor trata de convencer al que escucha. Bien, los textos según su estilo son aquellos textos coloquiales, oficiales, publicistas, científicos o literarios. ¿Cuáles son los textos coloquiales? Aquellos textos en los que se establece el diálogo, el coloquio. Los textos oficiales son esos textos que ustedes están adaptados a escuchar cuando estamos en presencia de la lectura de una resolución, de un decreto, que son los textos llamados jurídicos también. Y los textos publicistas. Esos textos publicistas son aquellos que nos dan publicidad, no solamente un mural, no solamente un texto de propaganda. Cuando escuchamos un pregonero en la calle, estamos en presencia de un texto publicista. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El pregón está de manera oral, pero está dando propaganda o publicidad. Estamos en presencia de un texto publicista. Los textos científicos, su nombre lo indica, los textos científicos son aquellos que expresan un vocabulario técnico de una ciencia determinada, con una nomenclatura determinada de la ciencia específica a la que se refiere el texto. Y pudiéramos estar hablando de los textos literarios. Evidentemente, son textos muy similares a la clasificación anterior del texto poético. Son esos textos que tienen un lenguaje expresivo, cargado de recursos de la lengua, como el epíteto, la metáfora, el símil. Estos son todos los textos según su estilo. Y también los textos según su código. Se clasifican según su código como orales, escritos o icónicos. Los orales, su palabra lo indica, los que se quedan en la oralidad. Los escritos son aquellos que evidentemente están en el texto escrito, están impresos. Y los icónicos son aquellos textos que son por mediación de imágenes, de gráficos. Son esos textos que encontramos en la calle, los textos de las señales del tránsito. Todos ellos forman parte de los textos iconográficos. Bien, después de recordado todo este contenido, yo les propongo realizar un ejercicio para la clase. El ejercicio dice así: lee detenidamente el siguiente texto. La formación del maestro presupone un dominio adecuado del idioma, pues defender la calidad del lenguaje es defender la calidad de la enseñanza, por su significación como medio de comunicación y expresión del pensamiento, en la transmisión y asimilación del conocimiento. A decir de José Martí, quien ahonda en el lenguaje, ahonda en la vida, lo cual permite conocer, pensar y hablar de la realidad que nos rodea y transmitir la cultura adquirida. Les vamos a dar un tiempo para que pudieran estar copiando el texto. Fíjense bien todos los signos de puntuación, los rasgos, los enlaces, el margen, la sangría. Recuerden que un cambio de un signo de puntuación cambia la idea y es difícil la comprensión del texto.
Ahora bien, ya después de copiado el texto, recuerden que deben hacer una lectura inteligente y silenciosa del mismo para poder realizar los ejercicios que les vamos a proponer. Los ejercicios que proponemos dicen así: consulta el significado de las incógnitas léxicas. ¿Qué forma locutiva predomina? ¿De qué trata el texto? ¿Coincides con el criterio del autor cuando expresa defender la calidad del lenguaje es defender la calidad de la enseñanza? ¿Por qué? Desde tu posición como futuro profesional de la educación, ¿cómo defenderías la calidad de la enseñanza? Expréselo en no más de un párrafo. Les vamos a dar un tiempo para que copien todas las órdenes del ejercicio. Fíjense bien la manera que deben escribir, correcta, cuidando la ortografía. Bien, en el primer inciso, cuando dice consulta el significado de las incógnitas léxicas, pudiera estar, yo les sugeriría que traten de buscar la significación de las palabras según el contexto, porque eso desarrolla el conocimiento. Siempre y cuando no encuentren la significación de las palabras por el contexto, entonces acudirían a usar el diccionario. Quizás en ese primer inciso, en el texto, pudieran estar sintiendo alguna duda con el vocablo ahondar, que es un vocablo que significa investigar, profundizar. Revisen bien que es un vocablo agudo, que tiene H intermedia y que es sinónimo de penetrar, de profundizar. Ya. En el segundo inciso, ¿qué forma locutiva predomina? Conocimiento que ustedes deben tener de toda esta unidad y de las enseñanzas de secundaria. ¿De qué trata el texto? Pregunta de traducción del texto. ¿Coincides con el criterio del autor cuando expresa defender la calidad del lenguaje es defender la calidad de la enseñanza? ¿Por qué? En esta pregunta pudieran estarse refiriendo a cómo debe ser el lenguaje de todo maestro. ¿Cómo se hace posible la calidad de la enseñanza cuando el lenguaje es un lenguaje adecuado, despojado de chabacanerías, despojado de vulgaridades? Y dice el otro inciso, desde tu posición como futuro profesional de la educación, ¿cómo defenderías la calidad de la enseñanza? Expréselo en no más de un párrafo. Estos dos incisos guardan relación. ¿Qué sucede? El primero se quedaría en la oralidad, en la reflexión de ustedes, y el segundo ya sí lo van a construir en un texto. No debe exceder de más de un párrafo y bueno, aquí en este inciso pudieran estarse refiriendo a cómo enseñar con calidad, cómo enseñar con esa calidad del lenguaje que realmente requiere todo maestro y todo educador. Les vamos a dar un tiempo para que realicen la actividad. Dice la actividad número 2. Lee nuevamente el texto. Extrae de él un vocablo con hiato y uno con diptongo. Inciso B. Clasifíquelos según su acentuación. Inciso C. Empléalos en oraciones que guarden relación con el texto. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a extraer un vocablo con hiato y uno con diptongo. Evidentemente deben recordar qué sucede con las palabras que tienen hiato y qué sucede con las palabras que tienen diptongo. Recuerden que el diptongo es aquella secuencia de vocales en una misma sílaba, donde las vocales pueden ser una abierta y una cerrada o dos cerradas. Y que el hiato es la secuencia de dos vocales en sílabas diferentes, donde las vocales pueden ser abiertas o una abierta y una cerrada, en la que la cerrada está tildada. Y bueno, las van a clasificar esos vocablos por su acentuación. Y en el otro inciso lo van a
emplear en oraciones que guarden relación con el texto. Bien, en el segundo ejercicio pudieran estar extrayendo palabras con hiato, maestra, ahondar, realidad, rodea, y con diptongo pudieran estar extrayendo formación, dominio, idioma, pues y lenguaje. Vamos a darles un tiempo para que realicen esta actividad. Cuando vayan a emplear las oraciones que guarden relación con el texto, fíjense bien que tiene dependencia de la lectura y la comprensión que ustedes han hecho del mismo. Ahora yo les propongo, después de terminado el ejercicio, la actividad independiente que van a realizar para la próxima semana o para el próximo encuentro. Dice así: lea detenidamente el texto que aparece en la página 32 y 33 del libro Normas ortográficas, caligráficas y textuales para escuelas pedagógicas de la doctora en ciencias Ana María Abello y colectivo de autores. Para la realización de ese ejercicio y de esos ejercicios van a utilizar este libro de texto, que es el libro de normas ortográficas, caligráficas y textuales. Independientemente de que esas actividades están en el libro, yo les voy a mostrar los ejercicios. Dice el texto: ¿qué es el cambio climático? El cambio climático son alteraciones que poco a poco están ocurriendo en el clima del planeta, con drásticas consecuencias. Este cambio es provocado por la acumulación de CO2 y otros gases librados por la quema de combustibles fósiles, tala de bosques y tecnologías contaminantes. A diario, las noticias muestran los desastres naturales que traen consigo innumerables pérdidas humanas y materiales, así como enfermedades de animales y plantas. Ningún lugar del mundo queda a salvo de los impactos del cambio climático. Pero, ¿qué está en nuestras manos hacer? Ser conscientes y positivos hacia el medio ambiente, proteger los bosques y promover el uso de las tecnologías limpias. Aún estamos a tiempo. Les voy a dar un tiempo para que copien el párrafo independientemente que esté en los libros, porque pudiera existir algún estudiante que no haya llevado a casa el cuaderno o el libro para la realización del ejercicio. Dice la actividad, el inciso número 1. Realice las actividades 1, 2, 6 y 8 de las páginas 33 y 34 del libro. Dice la actividad número 1. ¿Qué importancia consideras que tiene este texto para tu futura profesión? En esta pregunta pudieran estar refiriéndose a la importancia que tiene para ustedes como maestros trabajar con los niños en la escuela primaria, la importancia del cuidado del medio ambiente, de toda la situación actual de desastres y de negligencias que tiene el ser humano que atentan contra el cuidado del medio ambiente.
Después, en la pregunta número 2 dice así: el texto leído se clasifica como literario, épico, oficial jurídico, biográfico o de divulgación científica. Para la realización de este ejercicio, evidentemente, tienen que apoyarse en el contenido que acaban de recordar y que trabajamos en esta unidad. Recuerden que vamos a hacer un ejercicio de selección múltiple y que ustedes conocen las diferentes clasificaciones que tienen los textos. Y bueno, después de seleccionada esa selección, de haber hecho la selección de ese ejercicio de selección múltiple, y disculpen la redundancia, van a justificar esa selección. ¿Por qué pudiera ser un texto literario? ¿Cuáles son las características del mismo? ¿Por qué pudiera ser oficial jurídico? ¿Por qué pudiera ser biográfico? ¿Por qué de divulgación científica? Tendrían que estar valorando cuáles son las características de esas propuestas que le ofrece el ejercicio. Dice la actividad número 6, extrae del texto, inciso A, una palabra que signifique parecida a transformación. Inciso B, un sinónimo de espesuras. Para ello tienen que tener dominio de en qué consiste un sinónimo, en qué consiste un parónimo, en qué consiste un homófono, que son contenidos que ustedes ya trabajaron en toda esta unidad y también en la enseñanza secundaria. Y la actividad número 8 dice así: ¿a qué se exhorta en el párrafo final? Escribe un texto expositivo que trate sobre las actividades que podrías realizar con tus futuros alumnos para aliviar la contaminación ambiental. Recuerde que debes escribir con letra clara y legible. Evidentemente, para ello deben recurrir a los últimos párrafos del texto para poder traducir, interpretar y comprender a qué se exhorta en ese párrafo final. Y por supuesto, escribir un texto expositivo que ustedes conocen en qué consiste en un texto clasificado según la actitud, según la forma locutiva que emplea. El texto expositivo, ¿en qué consiste? De qué actividades pudieran realizar con sus estudiantes después de graduados en las aulas, para que ellos cuiden el medio ambiente. Cuando vayan a redactar el texto, tengan en cuenta todo lo que hasta ahora hemos hablado del texto: margen, sangría, signos de puntuación, que todo ello corresponde a la estructura externa, pero también tener en cuenta la estructura interna, cualidades que debe poseer el texto. Todas las ideas deben girar en torno a esa idea central. Debe existir la unidad, la coherencia, el énfasis, todas esas características. Muchas gracias a todos los estudiantes y familiares que nos acompañaron en el transcurso de esta videoclase. Solo nos resta decirles que se cuiden, que no salgan de la casa, que cumplan las medidas higiénico-sanitarias y que pronto nos veremos.